Y en este índice vemos una enorme diferencia. Canadá se encuentra en el sexto puesto en todo el mundo y Estados Unidos se encuentra en el puesto 128. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Soy Tomás Yuman y les doy la bienvenida a nuestro canal de Yuman Abogados. Hoy vamos a hablar sobre el asilo o el refugio, como también se le conoce, si es mejor pedirlo para Canadá o para Estados Unidos. Comencemos hablando sobre lo que es el refugio. Para Estados Unidos y para Canadá y para muchos otros países que son atractivos para migrantes, existen varias maneras de conseguir una visa de residencia, una visa para vivir legalmente en ese país. Una de las más comunes es la visa de residencia por una petición familiar. Es decir, si yo tengo un familiar que es legal en Estados Unidos o en Canadá, puede someter una petición para que yo vaya a vivir cerca de ese familiar. Esto aplica para esposos, para hijos, para padres y para hermanos. La segunda manera de emigrar o de conseguir una visa de residencia es por medio de una residencia laboral. En este caso, yo necesito una empresa que me pida para poder ir a trabajar en ese país. Esas dos formas son las más comunes, por familia y por trabajo. Pero hay una tercera que poco a poco se ha ido siendo muy popular, que son las residencias por asilo o por refugio. Son residencias que otorgan, en este caso, Estados Unidos o Canadá, a personas que se postulan, que piden asilo en uno de esos países porque su situación en su país de origen es muy riesgosa y es muy complicada. Sin embargo, cabe indicar que la pobreza o la inseguridad por sí solas no son suficientes para pedir asilo. Ejemplos de consideraciones que se toman en cuenta para otorgar el asilo son estas: que la persona que pide asilo o sus familiares corren peligro de ser sometidos a tortura, penden sobre estas personas amenazas a su vida o tienen riesgos de sufrir castigos inhumanos, crueles o inusuales. Generalmente, el asilo se otorga a países que se encuentran en guerra. Sin embargo, también es importante recalcar que, de acuerdo a las consideraciones, los países de Latinoamérica son la mayoría pacíficos porque no estamos en una guerra declarada. A pesar de que, como sabemos, se vive mucha inseguridad, mucha inestabilidad, como es el caso de Venezuela, que tiene una crisis social y económica muy grave, la crisis que existe en México por los carteles y la violencia. Por ello, los aplicantes latinoamericanos tienen que demostrar que en su caso particular, no el de su país, corre peligro su vida de ser torturado o de sufrir algún tipo de castigo inhumano. Y el aplicante debe demostrar este riesgo. No basta con decirlo. Entre las evidencias se piden sobre todo evidencias mediáticas, es decir, recortes de periódico donde se pueda evidenciar el suceso, algún video en las noticias que haya salido sobre lo que pasó con el aplicante. También sirve la prueba testimonial, pero generalmente se pide que sean testigos conocidos. Por ejemplo, el alcalde o alguna persona que sea reconocida en el área donde yo vivo. Eso es el asilo. Es pedir residencia porque la vida del aplicante corre peligro, o porque también corre peligro de ser torturado o ser castigado. Ahora, muchos de ustedes que requieren de un asilo se preguntarán: ¿qué país es mejor para pedir asilo? ¿Canadá o Estados Unidos? Aquí les voy a decir 10 razones por las cuales Canadá es mejor opción para pedir asilo que Estados Unidos. Comencemos por la primera. Se puede pedir asilo a Canadá desde el país de origen. Es decir, si por ejemplo usted es de Ecuador, usted puede pedir asilo para ir a Canadá desde Ecuador, lo que no se puede hacer para Estados Unidos. Para pedir asilo en Estados Unidos hay que presentarse en uno de los puertos de entrada, sea marítimo, terrestre o aéreo. Si bien es cierto que en ambos países se puede pedir asilo desde dentro del país, es decir, si usted consiguió una visa de turismo para ir a Canadá o una visa de turismo para ir a Estados Unidos y se encuentra dentro de uno de esos países con una visa de turismo, usted puede pedir asilo estando dentro del país. Pero también es bueno aclarar que eso se tiene que hacer en los primeros meses de llegada al país de destino. Pero solamente Canadá permite pedir asilo desde el país de origen. Primera gran ventaja. Es decir, que si yo gano una
visa de asilo o de refugio para viajar a Canadá, podría viajar desde mi país de origen directamente para entrar a Canadá como asilado o como refugiado. La segunda razón por la cual Canadá es mejor para pedir asilo que Estados Unidos es que la ley canadiense indica que idealmente las solicitudes de asilo deben ser procesadas en menos de 60 días. Si bien es cierto que en los últimos años ha sido más difícil para el gobierno canadiense cumplir con estos plazos, el sistema judicial apura a los jueces para que traten de lo más pronto posible terminar con estos casos de asilo. Por lo cual, por más demorado que sea un caso de asilo en Canadá, va a ser menos demorado que un caso de asilo en Estados Unidos. La tercera razón es que Canadá se encuentra más alto en el IDH, Índice de Desarrollo Humano, que es un índice para clasificar a los países de acuerdo a su desarrollo y a su calidad de vida. Años atrás, se suponía que un país cuya población ganaba en promedio más era un país más desarrollado. Luego se volvió claro que este índice no reflejaba la desigual repartición de la riqueza y que muchos países, por más dinero que podrían tener sus habitantes, a veces carecían de sistemas de educación y salud públicos adecuados. Y se comenzó a medir otras cosas, como por ejemplo la seguridad que tiene la población, los sistemas de salud públicos, educación pública, acceso a internet, calidad de vida, entre otras cosas. Y esto es el índice de desarrollo humano. Pues como ustedes pueden ver en este cuadro, Canadá se encuentra en el puesto 12 del IDH, mientras que Estados Unidos se encuentra en el puesto 13. Por lo tanto, las condiciones de vida en la actualidad en Canadá están mejores que las de Estados Unidos. La cuarta razón es el índice de desempleo. Estamos en mayo del 2020, la pandemia del coronavirus no solamente se llevó muchas vidas, sino también ha arruinado a muchas economías, de todo el mundo prácticamente. Estos problemas económicos se reflejan en el índice de desempleo que tiene cada país. Como ven aquí, el desempleo en la actualidad en Canadá es el del 13%, lo cual es alto. Y en Estados Unidos es del 14.7%, lo cual también es muy alto para lo que tienen acostumbrados estos dos países. Esto quiere decir que si es que estamos viviendo en Canadá, tenemos más posibilidades de conseguir un trabajo para mantener a nuestra familia que si estamos en Estados Unidos. La quinta razón es la educación pública. Tanto en primaria, secundaria y en la parte universitaria, Canadá tiene de los mejores sistemas de educación pública del mundo. En el caso concreto de la educación universitaria, el gobierno canadiense financia el 100% de la educación y es de alta calidad, por lo que el 95% de los estudiantes canadienses optan por estudiar en una universidad pública. En cambio, en Estados Unidos, las universidades públicas reciben el 80% de su financiamiento del Estado y el 20% de instituciones privadas, y muchas veces de los mismos estudiantes, por lo que en Estados Unidos prácticamente ninguna universidad es gratuita. En Estados Unidos, un joven en edad universitaria, por lo general, apunta a estudiar en una universidad privada, de renombre, lo cual le dará posibilidades de tener éxito en la vida laboral. En cambio, en Canadá, los estudiantes optan por una universidad pública, que son de alta calidad. La sexta razón tiene que ver con la salud pública. En la actualidad, estamos viviendo la pandemia del coronavirus, lo cual ha sorprendido a muchísimos países que no tenían sus sistemas de salud preparados para recibir a una gran cantidad de personas contagiadas sufriendo por esta enfermedad, lo cual es una tragedia, que afortunadamente parece ser que se está controlando poco a poco. Pero cuando llegó esta pandemia, sorprendió a muchísimos sistemas de salud que no estaban preparados para algo así. En Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, los sistemas de salud colapsaron y esto causó una gran cantidad de fallecidos, lo que no sucedió en Canadá. Ustedes pueden ver en este cuadro cómo se ha manejado la curva
de contagios y fallecidos en Canadá comparada con la curva de contagios y fallecidos en Estados Unidos. La curva a principios del año venía plana en ambos países, pero a mediados de marzo podemos ver cómo subió drásticamente en el caso de Estados Unidos. La séptima razón es quizá una de las más importantes y tiene que ver con la seguridad. Muchas veces personas que vivimos en Latinoamérica creemos que Estados Unidos es un país muy seguro. Tienen muchos problemas de inseguridad, lo cual se reflejó en un estudio que se le llamó Índice de Paz Global del 2019. Aquí tenemos una especie de ranking de los países desde el más seguro y en este índice vemos una enorme diferencia. Canadá se encuentra en el sexto puesto en todo el mundo y Estados Unidos se encuentra en el puesto 128. Este índice mide situaciones como la inseguridad pública, terrorismo, cantidad de homicidios. A veces escuchamos en las noticias tiroteos que lastimosamente se dan en Estados Unidos, lo cual también seguramente será aumentado por la facilidad con la cual se puede conseguir armas en Estados Unidos. Por lo tanto, si es que vamos a vivir en Canadá, vamos a estar mucho más seguros que si es que vamos a vivir en Estados Unidos. La octava razón es la tensión social que existe. En Estados Unidos hay mucha tensión social, diferentes razas y etnias que conviven en Estados Unidos. Ha existido durante muchos años una tensión y un problema entre personas de raza blanca y raza negra, lo que muchas veces ha llevado a violencia. En los últimos años, con el presidente Trump, también ha habido una crisis social por la cantidad de deportaciones y por la forma en la que se ha estigmatizado a los migrantes. Esto ha hecho que haya una convulsión social mayor en Estados Unidos. En Canadá, las personas conviven más en paz, hay menos convulsión y menos problemas sociales. Cuando vamos a pedir un asilo, esto requiere una corte. Es decir, tiene que ser un juez o una jueza el que termine otorgando o negando el asilo. Y esto implica que tenemos que ir acompañados de un abogado. Cuando una persona tiene una corte, se le ofrece un defensor público en caso de que no pueda pagar un abogado privado. En Estados Unidos, con el presidente Trump, ha existido una tensión que ha desembocado en que la gran mayoría de abogados que trabajan en inmigración tengan que ubicarse cerca de la frontera o cerca de puntos fronterizos para poder acudir a la corte y luchar por el caso de su defendido. Cuando hay un detenido por asilo y se le da un defensor público, es muy común que el defensor público no luche por su cliente. Son poquísimos los casos de asilo que son ganados con defensores públicos, por lo que las personas tienden a contratar un abogado. Esto ha provocado que en Estados Unidos, en los últimos años, aumenten la cantidad de abogados que ofrecen sus servicios cerca de sectores fronterizos. Y muchos de estos abogados lo único que buscan es hacer dinero y estafan a sus clientes. Son muchísimas las historias de familiares y amigos que contratan un abogado privado y este abogado nunca llega a la corte o manda a algún asesor novato a la corte que prácticamente no hace nada. Los migrantes hacen muchos esfuerzos preguntando por referencias, investigando para conseguir el mejor abogado, pero aún así no hay garantías. Los fraudes y los robos que existen de personas que ofrecen una defensa y no la realizan están sucediendo a diario. En cambio, en Canadá, las cortes donde se pide asilo no están tan concentradas en zonas de frontera, porque existe muchísimo menos tensión fronteriza entre Canadá y Estados Unidos. Y los defensores públicos tienden a ser mucho más eficientes. Conseguir un abogado en Canadá implicará un menor riesgo de ser estafado por este abogado en Canadá que en Estados Unidos. Y la décima razón por la cual Canadá es mejor para pedir asilo que Estados Unidos es quizá la más simple, y es que Canadá no tiene a Trump. Muchos de ustedes saben que Trump ha sido muy drástico con migración. Muchas leyes que habían sido alcanzadas por los migrantes fueron depuestas por el presidente Trump y ha sido muy estricto
en ocasiones inhumano con personas migrantes. En el año 2018, por ejemplo, Trump hizo un decreto para que los migrantes que piden asilo tengan que esperar en el lado mexicano de la frontera. Y hay personas que están ahí meses, algunos están por cumplir años, esperando una corte de inmigración, viviendo en carpas en condiciones muy precarias en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos. Además, la presión que ha existido por parte del gobierno a las personas que trabajan en migración ha hecho que las cortes, las audiencias de asilo sean mucho más estrictas en Estados Unidos que en Canadá. No nos engañemos, no es fácil. En ambos países, en Estados Unidos y en Canadá, se niegan muchísimas peticiones de asilo. Sin embargo, si yo pido asilo en Canadá, tengo mayores posibilidades de que este asilo sea aprobado que si pido asilo en Estados Unidos. Y cabe indicar que Canadá tiene una lista de países que ellos consideran seguros y por esta razón los países que se encuentran en esta lista no pueden pedir asilo para ir a vivir en Canadá. De América están 3 países, Estados Unidos, México y Chile. Están excluidos de poder pedir asilo en Canadá. También hay un acuerdo que se firmó entre Estados Unidos y Canadá hace unos años atrás, por el cual se consideró que si es que una persona se encuentra en Estados Unidos, no puede pedir asilo en Canadá. De igual manera, una persona que se encuentra en Canadá no puede pedir asilo para ir a vivir en Estados Unidos. Y hasta aquí el video de hoy. Gracias por haberme dado el tiempo para llegar hasta aquí. Si les gustó, suscríbanse a este canal, pongan un like. Nos veremos pronto con un nuevo video. Un abrazo.